Respondió 33 preguntas del ministro de Educación Martín Benavides, luego hubo la exposición de varios de los parlamentarios y volvió a contestar sus preguntas. La mayoría de ellas, la mayoría de los cuestionamientos de los congresistas estuvieron dirigidas a su desempeño cuando fue jefe de la SUNEDU, de la Superintendencia Nacional de Educación Superior, más que por su actual gestión como ministro de Educación. Sin embargo, él durante toda la exposición defendió la labor que ha hecho justamente la SUNEDU en el licenciamiento de las universidades, tanto públicas como privadas, y dijo que esto ha permitido que no se siga estafando evidentemente a los estudiantes con una oferta de educación de mala calidad. Pero vamos a ver la nota de lo que ha sido la jornada hoy día para el ministro de Educación en el Congreso de la República. Estuvo frente a uno de sus mayores críticos. El ministro de Educación, Martín Benavides, respondió al pliego interpelatorio del Congreso de la República sobre el proceso de licenciamiento de la SUNEDU a 2 universidades. La sesión inició con una disputa entre el congresista axio-populista Walter Rivera y la fujimorista Marta Chávez. Ambos debatieron por la intención de eliminar 7 de las consultas del pliego al ministro, debido a que presuntamente eran inconstitucionales. Donde tenemos que ver si es constitucional o no, y los encargados de resolver he solicitado que lo resuelva la Comisión de Constitución. Es evidentemente una maniobra de obstaculización. Valgan las consultas y bienvenidas las consultas, pero no para impedir que el día de hoy, en la sesión de interpelación de un ministro, se escojan las preguntas. La solicitud fue declarada improcedente por el presidente del Congreso, Manuel Merino, y la ronda de preguntas de interpelación iniciaron. El ministro Benavides destacó que el trabajo de la reforma universitaria permitió desmantelar una serie de universidades que brindaban una oferta ilegal. Antes de la reforma universitaria se creó oferta sin ningún tipo de autorización previa, que perjudicaba sustancialmente la vida de los jóvenes al ofrecerle cartones sin ningún tipo de valor legal. 40.743 estudiantes han sido protegidos de una oferta ilegal que no les iba a permitir obtener un grado o título válido. En otro momento, Benavides apuntó a uno de los puntos débiles de determinados políticos: la presunta relación indebida entre los dueños de las universidades y el uso de los recursos económicos con fines proselitistas, en lugar de netamente educativos o de mejoras en la infraestructura de cada centro de estudios. La SUNEDU detectó que se venía dando un uso ilegal de los recursos y activos de las universidades. Se encontró que los recursos se usaban para fines distintos a los universitarios, ya sea para actividades de proselitismo político o para retiro indirecto de utilidades, cuando éstas debían reinvertirse en la misma institución para proteger la calidad del servicio universitario. Además, el titular de la cartera de Educación dedicó buena parte de su intervención a defender la transparencia en la SUNEDU y de su sector, tanto en las acciones de trabajo como en el sistema de contrataciones, los cuales, aclaró, se dieron a través de la modalidad de concurso público. Niego cualquier afirmación que insinúe algún tipo de parcialidad, cuestión que no tiene sustento. El Consejo Nacional de Educación no participa en el proceso de evaluación y toma de decisiones de licenciamiento o denegatorio de una universidad. Este rol le corresponde totalmente al Consejo Directivo de la SUNEDU. Rechazo toda afirmación que deslice algún tipo de injerencia a través de supuestos vínculos sobre sus decisiones. Martín Benavides es sin duda uno de los ministros más mencionados por el Congreso cuando se trata de críticas al Ejecutivo. Su permanencia incluso fue discutida por el propio presidente del Parlamento en conversación con el ex primer ministro Pedro Cateriano, por lo que no se descarta que el proceso en su contra avance hasta una posible censura, lo cual podría abrir un nuevo capítulo de inestabilidad política en el país. Bueno, pero esto no es nuevo, ¿no? No es nuevo que los congresos de la República y determinadas bancadas, determinados funcionarios en realidad tengan el objetivo de tumbarse no solo a la SUNEDU como entidad reguladora, ¿no? Como Superintendencia Nacional de
que supervisa justamente la educación superior, sino traerse abajo la ley universitaria en su conjunto, que justamente lo que busca es garantizar la calidad de la oferta educativa en las instituciones superiores, en las instituciones de educación superior. Veamos justamente esta gráfica que hemos preparado con los ministros de educación interpelados y los motivos que ha habido detrás de las interpelaciones, ¿no? Porque ha habido motivos oficiales y los motivos realmente los verdaderos, los de fondo. Ministros: Jaime Saavedra. Recordarán todo el caso Saavedra, ¿no? En el 2016, asunto, supuestas irregularidades en la compra de computadoras. Bueno, censurado, sí. Cayó justamente el ministro de Educación Saavedra. ¿Dónde está en este momento el señor Saavedra? El doctor Saavedra está en el Banco Mundial ocupándose de todo lo que es materia educativa justamente para este organismo internacional. La ministra Flor Pablo en el 2019, también elaboración de materiales educativos, era el cuestionamiento oficial que le planteaba en ese momento el Congreso de la República. ¿Fue censurada? No, se salvó. Martín Benavides, ojo, 2019, el año pasado, también fue ya interpelado. Licenciamiento otorgado a universidades privadas. Lo mismo, ya es la segunda vez por la que pasa Martín Benavides frente a un proceso de interpelación. Hay que decir algo importante en este momento. Tampoco se ha presentado dentro del Parlamento, ningún congresista presentó una moción para censurar al ministro. Esto es importante porque una cosa es interpelarlo, es decir, que él vaya a explicar justamente y a responder las 33 preguntas que le mandaron de manera oficial, más las preguntas que surgen después de su exposición, pero no ha habido una moción para plantear su censura, lo que no quita, lo que no dice o lo que no indica que no puedan hacerlo en los próximos días. Todavía tienen plazo los parlamentarios para presentar una moción de censura y vamos a ver si algún parlamentario o alguna bancada está dispuesto a esto. Vamos a la siguiente gráfica justamente con... No, teníamos una, me parece que teníamos una adicional. Pero, no, es otra gráfica. Vamos a volver con toda la información, no se preocupen, pero vamos a continuar con este tema que tiene que ver con la calidad educativa y sobre todo si había otros motivos en realidad para interpelar al actual ministro de Educación más allá de las funciones que tuvo como jefe de la SUNEDU. Para conversar de estos temas estamos ya en la línea con el investigador de la Universidad del Pacífico, César Guadalupe, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, señor Guadalupe. Y en principio, hablar de las motivaciones, más allá de la persona de Martín Benavides, vemos que en los últimos años la SUNEDU y la ley universitaria están bajo ataque. Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el tema universitario es un tema motivo de contingencia o conflicto desde hace ya varios años. En la tabla que acabas de presentar sobre interpelaciones, falta una interpelación, la de Marilu Martens en septiembre del 2017, es verdad, que terminó con la caída del gabinete completo, ¿no? Claro, porque ahí el tema educativo. Fernando Zavala, si no me equivoco, hizo cuestión de confianza y cae el gabinete Zavala, es verdad. Exactamente. Entonces, el tema educativo es un tema de mucho conflicto que sobre todo se ha agudizado en los últimos 4 años. En 4 años, 4 interpelaciones. En el caso de la ministra Pablo, la interpelación fue a las 2 semanas de que había asumido el cargo, lo cual, digamos, básicamente no tenía mucho sentido. Sí. Y ella felizmente pudo manejar esto, sobrellevarlo, y era muy difícil entonces a una persona que se estaba haciendo cargo hoy que se le juzgue por cosas previas, ¿no? Entonces, hay un tema ahí que el tema de la ley universitaria es un tema clave porque es un tema que involucra muchos intereses económicos muy grandes que atraviesan gran parte de la estructura de nuestro sistema político, ¿no? Y estamos hablando, y hay que recordárselo a la gente, de casi 50 universidades, ¿verdad? 48 universidades, si no me equivoco, que no obtuvieron el licenciamiento de parte de la SUNEDU y evidentemente esto afecta pues con el bolsillo de empresarios del sector e incluso, leía por ahí en IDL Reporteros, en el Twitter, hay universidades que debido a las exigencias de calidad en la educación, de calidad universitaria, han visto también golpeados sus ingresos, sus utilidades. Exactamente, no solo se trata de cerca de 50 universidades privadas a las cuales se le ha denegado la licencia, sino también de algunas que para obtenerlo han tenido que cerrar filiales, reducir programas, claro, e invertir un montón de dinero que no querían invertir o tomar decisiones administrativas, por ejemplo, como separar a la familia del propietario de la gestión de la universidad.
ninguno de estos sectores está muy contento con esto, y entonces cuando se da la ley universitaria hay resistencia, hay acciones de inconstitucionalidad, todas que terminaron denegadas, y luego han habido muchos intentos. Estamos hoy día creo que en la 5ª comisión investigadora contra la SUNEDU, y la mayor parte de las preguntas que el ministro ha tenido que contestar hoy, ya las contestó en la Comisión de Educación el día 16 de junio. Yo estuve presente en esa reunión por otras razones, y prácticamente eran los mismos temas. Lo que pasa es que una interpelación, en teoría, es un acto de hacer preguntas para escuchar las respuestas. Acá no se están escuchando las respuestas, simplemente es un conflicto, es un momento de vociferación y de medida de capacidad para poder debilitar a un agente del Estado en este caso, ¿no? Ahora, no se ha presentado, tengo entendido, en el Congreso de la República ninguna moción para censurar al ministro, al menos hasta ahora. Esto podría implicar o podría significar que han decidido retroceder unos pasitos justamente estos grupos que están interesados en golpear siempre a la SUNEDU. Lo que pasa es que es demasiado evidente y la ciudadanía lo percibe. Es claro que aquí el Parlamento muchos parlamentarios no están actuando en función de su obligación de defender el interés público, sino básicamente defender al principal inversionista detrás de la organización política en la que están. Entonces, eso es demasiado burdo y es demasiado visible y la ciudadanía está alerta. Entonces, siempre podrían intentarlo nuevamente, pero ahí se trata nuevamente de que la ciudadanía siga estando alerta y sigamos discutiendo estas cosas para poder mantener eso, digamos, bajo control, ¿no? Ahora, había, señor Guadalupe, razones, digamos, mucho de mayor peso para interpelar al ministro de Educación en esta coyuntura. Se lo pregunto no solamente por el caso de la compra de las tablets, que terminó cayéndose, que hasta el momento no han llegado para los chicos, que probablemente llegue todavía el próximo año, sino también por la calidad educativa que se está ofreciendo en este momento, en una coyuntura tan complicada en medio del estado de emergencia y la pandemia. A ver, en cualquier circunstancia es totalmente legítimo y es parte de las funciones de un parlamento hacerle preguntas a un ministro. Venga, cuéntenos cómo es esto. Lo que pasa es que en una vida democrática eso es parte de una conversación, no es parte de un conflicto. Acá la interpelación se ha estado usando sistemáticamente, no como un mecanismo de preguntar y escuchar las respuestas, sino como un mecanismo de confrontación. Sí. Entonces, efectivamente, todos tenemos dudas, preguntas legítimas acerca de cómo nos está yendo este año por la pandemia y su impacto sobre la educación de los niños. Uno puede preguntarse qué está pasando sobre todo con la educación de la primera infancia, que es la más golpeada. Uno puede estar preguntándose por qué puede estar pasando con la conclusión de la secundaria, especialmente entre las mujeres. Uno puede preguntarse muchísimas cosas sobre eso legítimamente y pedirle a un ministro que venga a conversar sobre ello, no con el tipo de preguntas, porque no son preguntas, sino que son agresiones como las que se han formulado en este pliego, ¿no? Sí, claro, es más un instrumento, o se ha convertido en un instrumento de intimidación para algunos ministros, pero en el caso concreto, actualmente ya dejando de lado la figura del ministro, para no personificarlo, pero la política educativa en este momento, ¿cómo se está llevando? En un momento tan complejo, las brechas, entiendo, son enormes entre, por ejemplo, estudiantes en zonas rurales con estudiantes quizá en Lima de colegios privados. En los últimos meses, a propósito de la pandemia, hemos escuchado muchas veces decir la pandemia está desnudando todas las debilidades que tenemos como sociedad, y es cierto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el caso de educación, no se puede tener educación presencial, hay que ir a educación remota. Sí. Idealmente usando medios digitales. Bueno, la infraestructura de comunicación digital del país no da para eso. Sí, pues. Porque en los últimos 20 años no hemos hecho lo que deberíamos haber hecho en términos de desarrollo de la infraestructura de comunicación digital. Y eso no se resuelve en 4 meses. Por mucho que el ministerio haya comprado o no haya comprado las tablets en 4 meses, o las compre en 6 o las compre en 7, el tema de la infraestructura de comunicación digital no se va a resolver en ese periodo. El tema de los estereotipos que existen en las familias, por ejemplo, tenemos el tema de la cuarentena. ¿Cómo se distribuyen las tareas del hogar durante la cuarentena? Con
reproduciendo estereotipos de género que quisiéramos superar, eso es muy difícil manejarlo, hay que enfrentarlo. Entonces, si uno se pone los zapatos del ministro de Educación, con un Estado que es un Estado bien frágil, un Estado que es bien poco operativo, que tiene muchas limitaciones, y en un contexto con todas estas dificultades, yo creo que el Ministerio está haciendo lo mejor que puede, y creo que sería muy difícil hacerlo mejor que eso también. Sí, claro, pero este año ya, digamos, hablando en base a lo que va a ser, a la realidad, ¿se podría hablar de un año perdido, por ejemplo, en la educación pública? ¿Se podría hablar de que han perdido el año en ciertas zonas específicas? No, tenemos señor Guadalupe, tenemos algunos problemas en la conexión. Quizá ahora lo escuchamos mejor. No, lo vamos a volver a contactar. Tenemos algunos detalles con la comunicación, probablemente de lo que estábamos hablando en este momento, ¿no? El tema de infraestructura, por ejemplo, de comunicaciones, las redes que hay, las antenas que hay. Imagínense, si estamos conversando en la capital, en Lima, y tenemos este tipo de problemas, lo que decía el señor Guadalupe, ¿no? Imagínense cómo es esto en zonas rurales, en zonas donde la infraestructura necesaria de telecomunicaciones ni siquiera se ha desplegado. Y efectivamente, eso no es culpa de este gobierno necesariamente, eso no se va a solucionar en solo 4 meses, por más que las tablets hubiesen llegado a tiempo. ¿Cómo hacemos para justamente cerrar ese tipo de brechas y tratar de que los chicos que menos dinero tienen justamente puedan recibir una educación de calidad? Señor Guadalupe, parece que ya retomamos la comunicación y ponía como ejemplo estos problemas que incluso en Lima Metropolitana tenemos a nivel de conexión, ¿no? Imagínense en zonas mucho más alejadas. Sí, por eso yo creo que además este es un momento en el cual, más que poner el dedo en las cosas que están mal, hay que apuntalar las que están bien, que son las que nos van a permitir salir adelante. Por ejemplo, el tremendo esfuerzo que miles de profesores están haciendo para asegurar que la señal de Aprendo en Casa llegue a distintos lugares. Lo que hay que hacer, y eso lo está haciendo el gobierno, por ejemplo, es contratar planes de datos para que los profesores puedan facilitar la comunicación de los profesores con los estudiantes, porque es con ese esfuerzo de los profesores, que es lo primero que deberíamos reconocer hoy día, que vamos a salir adelante, ¿no? Porque los problemas que no hemos resuelto en 20 años no los vamos a resolver en estos 4 meses, eso deberíamos tenerlo claro todo. Claro, y a partir, digamos, de esta experiencia que nos va a dejar el estado de emergencia, que nos va a dejar la pandemia, ¿cómo podemos transformar la educación hacia adelante una vez que pasemos la COVID-19? ¿Qué cosa hemos aprendido en este periodo que podemos adaptar justamente a la educación en los próximos años? Y la educación peruana vivió un periodo muy largo, de cerca de 25 años, que inicia a mediados de los 90, en el cual básicamente se ha movido sobre 4 orientaciones básicas que se han planteado en ese tiempo. Es tiempo de hacer algunos ajustes importantes, ¿no? Por ejemplo, el 28 de julio, el presidente de la República anunció la aprobación del Proyecto Educativo Nacional, un nuevo horizonte para los próximos 15 años de la educación peruana, y uno de los temas claves que está en el Proyecto Educativo Nacional es el tema de cambiar este sistema educativo que es profundamente centralista por uno que le dé más capacidad, autonomía a las instituciones educativas. Las instituciones educativas hoy día son como el extremo final de lo que se decide en el ministerio, cuando en realidad debería ser al revés. El ministerio, las direcciones regionales, la SUGEL, al servicio de las escuelas y sus estudiantes y sus profesores. Ese es un movimiento que permitiría, por ejemplo, que cada escuela tenga mayores márgenes de maniobra para saber cómo resolver problemas en su propio espacio, siempre y cuando se le dé los recursos y el apoyo que el resto del aparato estatal tiene que dar para que funcione, ¿no? Ajá, una actitud mucho más innovadora. Muchas gracias, señor Guadalupe, César Guadalupe, investigador de la Universidad del Pacífico, justamente en temas de educación, pero ahí lo han escuchado. El tema de debate debería ser otro en este momento, ¿no? Como a partir de la crisis que estamos viviendo empezamos a plantear propuestas para cambiar y mejorar el sistema educativo y no justamente en la SUNEDU, como algunos grupos de interés muy claros, muy identificables en el Parlamento, buscan, ¿no? Tumbarse la ley universitaria, tumbarse a la SUNEDU y justamente tumbarse la calidad educativa o el intento de buscar calidad educativa, al menos en la oferta de educación superior universitaria. Vamos a una pausa, venimos con más en las claves del día.